Buenas tardes, señores. Buenas tardes, doctor. Ok, hablemos de los ganglios con los que están presentes, con los ganglios linfáticos. Primero, ¿qué son los ganglios linfáticos? Tenemos ganglios neurológicos, ganglios linfáticos. Sistema linfático del organismo, parte del sistema circulatorio. Ustedes conocen el sistema venoso, el arterial, el linfático, que es un sistema de drenaje de todo el cuerpo hacia el sistema venoso, ¿no es cierto? Los vasos linfáticos, ha venido, la lista. Ya, los vasos linfáticos tienen en su recorrido esos nódulos que llamamos ganglios y son parte del sistema inmunitario del organismo, sistema de defensa. ¿Contra qué nos defienden el sistema linfático? Contra infecciones, elementos extraños y células anormales también. Entonces nos defienden contra bacterias, contra virus, contra hongos y contra tumores. Ahí viene el punto que nos interesa. Es decir, ¿qué pasa con los ganglios linfáticos? Que se encuentran en todo el organismo. ¿Alguien quiere unirse? ¿Quién es? Alessandra Vanessa Martínez. Entonces, al cumplir su función inmunitaria, los ganglios linfáticos se alteran, crecen, tienen patología. La patología más frecuente de los ganglios linfáticos es la adenitis por problemas infecciosos, inflamatorios. ¿Qué pasa con los ganglios? Aumentan de tamaño. ¿Cómo se llama eso? Se llama adenomegalia. Adenomegalia es aumento de tamaño. Adenopatía, la patología de los ganglios, o sea, los problemas, las anormalidades. La adenopatía más frecuente es la infecciosa, la inflamatoria, que se llama adenitis, es lo más frecuente. En esta reunión nos vamos a referir básicamente a la patología tumoral, no a la inflamatoria. No es tan frecuente, pero sí es muy importante. Patología tumoral, ¿qué se produce? La adenomegalia, aumenta de tamaño. Normalmente, los ganglios linfáticos difícilmente se palpan ni se ven. Como digo, están en todo el cuerpo. Donde es más fácil encontrarlos, en el cuello, a veces en la axila. Tienen un tamaño de alrededor de 1 centímetro o menos. Son blandos, son aplanados, o sea, no son notorios. Cuando hay un problema, se ponen de otra forma, esféricos, más grandes, se pueden notar y se pueden ver. Cuando ustedes vean niños o personas jóvenes, adolescentes, con nódulos cervicales palpables y visibles, lo más frecuente es que sean virales. Cuando veamos una persona de más de 80 años que de pronto se le presenta un nódulo en el cuello, lo palpan y es un ganglio agrandado, entonces pensemos en tumor. O sea, la edad también es importante. Bien, con este concepto de adenomegalia, adenitis, adenopatías, ahora vamos a hablar de los tumores. ¿Okay? Tumores malignos en el sistema linfático. Los tumores son de dos tipos, como ya saben, los primarios, que son del órgano mismo, o los secundarios, lo que son metástasis de otro órgano y llegan a este sistema linfático.
Los tumores primarios del sistema linfático, los tumores primarios de los ganglios son los linfomas. Y los secundarios son los que reciben la metástasis de otro órgano. Es decir, el sistema linfático detecta células neoplásicas, células anormales, entonces en reacción trata de fagocitarlas, de destruirlas y como respuesta aumenta de tamaño. Esas son las adenomegalias que se hacen visibles y palpables, por ejemplo, en el cuello. Repito, ganglios hay en todo el cuerpo. En el cuello es más fácil detectarlos. Les voy a mostrar una... bueno, esta de acá. Now you see me, now you don't. A ver. Ahí está. Esta imagen es del libro. Decía, el sistema linfático drena al sistema venoso y en su recorrido pueden presentar algunas válvulas, especialmente en los miembros inferiores, y también tienen estas bolas que aparecen ahí, a lo que me estamos llamando ganglios linfáticos, ganglios, que normalmente, como ya les dije, son de forma aplanada, casi como lentejas. Y cuando hay algún problema, la linfa, si trae elementos anormales, hablemos de células tumorales, trata de detenerlas y destruirlas, y aquí puede ser que se quede y aumente de tamaño. Entonces, en la cirugía que viene encaminada a erradicar la enfermedad tumoral, se extirpa desde más abajo hasta erradicar toda la enfermedad, todos los ganglios inflamados, o mejor dicho, los ganglios comprometidos por la neoplasia y por supuesto también el tumor primario. Bueno, vamos a seguir en esto. Acá, otra imagen de anatomía. En el cuello, los linfáticos llegan mediante dos grandes vasos que ustedes conocen, la gran vena linfática y el conducto torácico, llegan a la unión yúgulo-subclavia, o sea, al cuello, y por ahí drenan al sistema venoso. Así es el recorrido del sistema linfático en ambos lados del cuello. Es decir, de todo el cuerpo al final van a pasar por el cuello. Bueno, entonces vamos a ver. Wow, qué lento. Bien, entonces, vean esta imagen. Ganglios hay en todo el cuerpo, no más no digo, en la cara y en el cuello. Aquí están dibujados en forma de color amarillo. Vean la relación que tienen, por ejemplo, con las venas yugulares. Las rodean totalmente. La patología inflamatoria es muy frecuente. Quiero mostrarles una... Esta, ¿no? A ver, esta... Acá. Por ejemplo, una paciente joven se presentó con un nódulo de características inflamatorias en el cuello, es decir, piel enrojecida, dolorosa, tejidos reblandecidos. Entonces,
era un nódulo grande, hubo la gran sospecha de que se trate de una adenitis tuberculosa. La adenitis tuberculosa es una de las adenitis, que era mucho más frecuente antes, ahora no tanto. ¿Quién quiere entrar? A ver. FS Loaiza. Bueno, seguimos. Entonces, en este caso se hizo el tratamiento, o parte del tratamiento, la excisión total del nódulo, de características inflamatorias y con secreción interna, posiblemente en una tuberculosis, pero acá el tejido residual queda libre de enfermedad. Esto es en caso de una enfermedad infecciosa. Cerramos. Entonces seguimos. ¿Cómo se les denomina a los ganglios? Tenemos de acuerdo a su localización, ganglios de la cola de la parótida, ganglios yugulares, ganglios pericarotídeos, ganglios parotídeos, submaxilares, submentonianos, etc. Para la terminología, especialmente desde el punto de vista oncológico, vamos a emplear números romanos para poder definir o clasificarlos en grupos o niveles. Vamos a considerar los tumores primarios que están en el área de cabeza y cuello. Entonces vamos a ir de arriba hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, más o menos en ese orden. En la anatomía normal del cuello hay un hueso muy importante, que es el hueso hioides. Ustedes conocen. Aquí van a ver que sirve de referencia anatómica. Acá está. A este nivel donde estoy señalando, la unión entre la zona submentoniana, o sea, la parte baja del mentón y la parte vertical del cuello, es uno de los dos planos. Aquí hay una línea. Aquí se encuentra el hueso hioides. Ustedes pueden palparlo en profundidad. Aquí hay un hueso. Ese hueso nos sirve para dividir en zona suprahioidea y la zona infrahioidea. Y para definir dos triángulos. Acá está con líneas rojas, ¿ven? Un triángulo. Aquí está el hioides y aquí estaría a ambos lados el vientre anterior del músculo digástrico y el otro vientre anterior del músculo digástrico, que como saben convergen en el mentón. Entonces este triángulo lo llamamos triángulo submentoniano. En terminología de grupo le llamamos grupo 1A. Hacia abajo igual vamos a hacer el mismo hueso, bueno, no el hueso en sí, el mismo nivel del hueso hioides, pero ahora en lugar de considerar el mentón como vértice, consideramos la escotadura supraesternal. Entonces igual hacemos otro triángulo, siempre la base en el hioides y el vértice, no se ve bien en la foto, pero ahí está, escotadura supraesternal, y a ambos lados tenemos músculos o la arteria o las arterias carótidas. Y a esto lo vamos a denominar
compartimiento anterior o grupo 6. Esto desde la línea media, visto de la parte anterior, que es donde mejor se ve. A ver, ¿quién quiere entrar? A ver, un momento. ¿Alguien quiere unirse? ¿Qué dice? Josefa Panma. ¿Quién es Pangalima? Sí, doctor, es una compañera que trata de ingresar a la clase. Ya después Josefa Eliana Belén se ha unido. A ver, continuemos. Entonces, ya estábamos definiendo del plano anterior. De un plano lateral es esto mismo, pero visto de costado. Aquí, en este dibujo en líneas completas, azules, es la división de los grupos ganglionares. Aquí está el grupo 1, pero hay una línea punteada que ya les he mostrado en la vista anterior, que corresponde al vientre anterior del músculo digástrico. Y se definía el grupo submentoniano, al que está dentro del vientre anterior de ambos digástricos y el hueso dioides, siendo el mentón el vértice, digamos, del grupo 1A o grupo submentoniano. Además, tenemos el grupo 1B, detrás del vientre anterior digástrico. Acá los límites son el borde mandibular, el vientre posterior y el vientre anterior. Bien, entonces, se fue. Si lo vemos nuevamente de frente, por acá debería poner. Bueno, lo señalamos. El vientre anterior del digástrico, el vientre posterior sería hacia afuera y el borde de la mandíbula define el grupo 1B. A esto es lo que le llamamos grupo submandibular. Cuando hablamos de cavidad oral, ¿se acuerdan? Había que hacer la palpación con un dedo por dentro y con la otra mano por fuera de la zona submandibular. Acá está. Acá existe un grupo ganglionar que se llama 1B. 1B, entonces hay 1B derecho y 1B izquierdo. 1A está en el centro, pero también puede ser derecho o izquierdo. Bueno, ahí tenemos el grupo 1, que en realidad son dos, el 1A, el submentoniano, y el 1B, el submaxilar o submandibular. Bien, seguimos rápidamente. Grupo 2, que viene hacia atrás y hacia arriba. A esto le denominan también grupo o espacio submuscular porque es un poco más difícil palpar acá porque hay músculos que los cubren. Músculo esternocleido, el músculo digástrico. El grupo o nivel 2 también se denomina grupo yugular superior. Aquí en línea punteada se muestra el recorrido del nervio espinal. Tienen que acordarse del nervio espinal o también espinal accesorio. El 11º nervio craneal, que es un nervio motor, surge de la base del cráneo,
recorre el grupo 2 en profundidad. Ese recorrido divide el grupo 2 en grupo 2A, que está adelante, y el 2B, que está detrás del nervio espinal, y da inervación motora al músculo esternocleidomastoideo y continúa su recorrido. Este es un grupo bien alto, llega hasta la base del cráneo. Su disección es laboriosa porque hay que separar los músculos para llegar a hacer la limpieza de la grasa y los cambios de esa parte del cuello. Y llega hasta la altura del nivel del hueso ioides. Acá el ioides, hasta esta altura llega el grupo 2. Y siguiendo al grupo 2 está el grupo 3, aquí abajo, que está en el medio, digamos, del cuello o del músculo esternocleidomastoideo. ¿No? El 1 era anterior, el 2 está lateral, 2, luego el 3. Sus límites son del borde del esternocleido, la altura del ioides hasta la altura de la membrana cricotiroidea. Y hay el músculo esternoioideo. Eso. Ahí está. Y siguiendo hacia abajo, el grupo 4. El grupo 4, vean acá el 2, el 3 y el 4 están siguiendo el recorrido del músculo esternocleidomastoideo. A este nivel inferior ustedes saben que el músculo esternocleidomastoideo se divide en dos fascículos, external, medial, y el clavicular lateral. De tal forma que tenemos un grupo 4A, el que está cubierto por el músculo, por el fascículo external, y el 4B por el músculo, el fascículo clavicular del músculo. Es una zona importante de drenaje, por ejemplo, de la glándula tiroides. Y en sentido lateral, un grupo más que es el grupo 5, que es el último grupo porque hacia atrás ya es músculo nada más. Esta parte del cuello se llama cuello visceral, así también le dicen. Y atrás la nuca, que es el cuello, la zona muscular. Aquí está el músculo trapecio, ustedes conocen, al límite de la disección de cuello. Bien, el grupo quinto tiene acá su base en la clavícula y el límite es el borde del del trapecio hacia atrás y hacia adelante el borde del esternocleidomastoideo. A este grupo, hay una línea punteada que es el homoioideo, el músculo homoioideo, conocen que va así, el homoplatoioides, y lo subdivide en grupo 5A, que está arriba, y el grupo 5B, que está abajo, que es la parte supraclavicular. Bien. Les mencioné el nervio espinal, que recorre el grupo 2, inerva el músculo esternocleidomastoideo y continúa su recorrido por este nivel 5 o grupo 5 y va a dar inervación también al músculo trapecio. A este grupo 5A le llaman grupo del espinal, porque por aquí recorre el nervio espinal y es muy importante, dando inervación motora al músculo trapecio y otros músculos del hombro. Su lesión o su extirpación produciría disfunción motora del hombro y del brazo. El paciente tendría el hombro caído, no puede levantar los hombros, el hombro quedaba afectado y tampoco el brazo. Entonces la idea de la disección de cuello de la operación acá es tratar de preservar el nervio espinal, salvo que estuviera comprometido por el tumor. Entonces, no hay forma de salvarlo. Entonces, la lesión del espinal produce disfunción motora de hombro y brazo. En el lado izquierdo, en este grupo 5B,
hay un ganglio muy conocido que ustedes lo conocen, es el ganglio de Virchow, metástasis de estómago. Volviendo a la parte anterior, el grupo 6 es el compartimiento anterior del cuello. Acá está definido sus límites, desde el hueso yoides hasta la escotadura supraesternal. A los lados, el borde medial de ambas vainas carotídeas. Según las clasificaciones, se pueden referirse a las carótidas o a los músculos, pero es lo que se llama compartimiento anterior del cuello o grupo del compartimiento anterior. Ahí está. Lo que les mostré en una foto, ahora les muestro en un esquema. El yoides, este huesito que está central, el mentón, la escotadura supraesternal, hacia arriba el grupo 1A y hacia abajo el grupo 6, que es el compartimiento anterior. Lateralmente son las vainas carotídeas o los planos musculares del esternocleido y del lomo yoideo. Aquí hay un órgano importante que es la tiroides, la glándula tiroides. Además, laringe, tráquea. Y aquí están estos 6 grupos ganglionares. Esto nos va a servir para definir un procedimiento quirúrgico que es la disección de cuello. Bien, entonces vamos a pasar a otro tema que es la disección de cuello. Cuando hablamos de disección de cuello nos referimos a la disección ganglionar, alguna vez llamada vaciamiento ganglionar, que se aplica en algunas zonas del cuerpo como cuello, axila, y disección axilar para casos de cáncer de mama, por ejemplo. Disección de cuello es un procedimiento para resecar los ganglios del 1 al 5 cuando se trata de tumores metastásicos del área de cabeza y cuello. Del 1 al 5, vamos a ver. Ya. Entonces, el siguiente tema es disección de cuello. ¿Qué es la disección de cuello? Tratamiento quirúrgico encaminado a erradicar la enfermedad ganglionar metastásica del cuello proveniente de un tumor primario de cabeza y cuello, o de cabeza o cuello. Le repito, la disección de cuello, el procedimiento quirúrgico para erradicar, extirpar las metástasis ganglionares del cuello que provienen de un tumor primario de cabeza o cuello. Esto quiere decir que si el tumor primario es estómago, por ejemplo, entonces no corresponde hacer disección de cuello. Si el tumor primario es de pulmón, de mama, de otros órganos que no sean de cabeza o cuello, tampoco. Justo acabo de mencionarles el famoso ganglio de Virchow que ustedes conocen, el ganglio supraclavicular izquierdo, que se presenta típicamente de metástasis de un cáncer de estómago. No corresponde a hacer disección de cuello porque la disección de cuello, como toda cirugía oncológica, va encaminada, va dirigida a eliminar la enfermedad, tanto el tumor primario como su metástasis, extirparlo todo. De acuerdo a la anatomía que yo les he mencionado hace un momento, para que las células tumorales del estómago o del colon o de otro órgano lleguen al cuello, quiere decir que han recorrido todo el cuerpo. O sea, no estaríamos erradicando la enfermedad, porque habría células en todo el cuerpo. En cambio, para que llegue un tumor de cabeza y cuello al cuello, solamente ha recorrido esa distancia. Puede hacer la resección de todos los grupos ganglionares afectados y el tumor primario. Esa es la idea de la disección de cuello.
Hay un término acá que deben notar que se llama disección radical de cuello. ¿Qué quiere decir disección radical de cuello? Bueno, ese es el término inicial, cómo se denominó, o la operación que se empezó a hacer hace más o menos 100 años, en la primera mitad del siglo pasado. Disección radical de cuello era la cirugía que se hacía para toda enfermedad metastásica al cuello de un primario de cabeza a cuello. Y que consistía en lo siguiente: la extirpación de todo el tejido, perdón, la extirpación en bloque, o sea, en una sola pieza, de todo el tejido ganglionar o célula ganglionar del cuello de los grupos del 1 al 5, incluyendo en la resección también se resecaba el músculo esternocleidomastoideo, la vena yugular interna, el nervio espinal, ganglio de la cola de la parótida. Disección radical de cuello, también llamada vaciamiento ganglionar en algunos países. Cirugía en la cual se extirpaba en un solo bloque todo el tejido célulo-ganglionar de los grupos 1 al 5, incluyendo la vena yugular interna, el nervio espinal, el músculo esternocleidomastoideo y además la cola de la parótida. Una cirugía bastante radical, bastante mutilante, que se empleaba para toda metástasis ganglionar al cuello de un tumor primario de cabeza y cuello. Se empezó a hacer para todos los casos, pero se vio en el transcurso de los años que no era necesario ser tan radical. Entonces se empezaron a hacer modificaciones y se vio que se tenían los mismos buenos resultados. Acá en esta tabla les estoy poniendo 3 tipos de modificación que se han hecho. La tipo 1, preservando el nervio espinal. Acá se toman en cuenta 3 elementos anatómicos que ya mencioné: la vena yugular interna, el nervio espinal y el músculo esternocleidomastoideo. En el tipo 1 se hace la extirpación de todos los grupos del 1 al 5, de la vena yugular y del músculo esternocleido, pero se preserva el nervio espinal. Tipo 2, se preserva el nervio espinal y la vena yugular interna. Y el tipo 3, que parece que es la que se ha estado haciendo en forma más frecuente, es la extirpación en bloque de los grupos del 1 al 5, pero preservando el nervio espinal, la vena yugular interna y el músculo esternocleidomastoideo. Son estos 3 elementos anatómicos que nos orientan a este tipo de modificación. La tipo 3 también será llamado disección funcional, porque preserva las funciones, es decir, la preservación del nervio espinal, no se le daña, no se le extirpa, queda en su sitio. Entonces quiere decir que el paciente no va a tener ese problema de la disfunción motora del hombro y brazo. La vena yugular interna, bueno, si no la extirpa, ¿qué produce? Cefalea, edema venoso, tendencia al sangrado, sangrados. El músculo esternocleidomastoideo es importante para su función motora, la lateralización de la cabeza, voltear la cabeza a uno a otro lado, y también con la función estética. Si uno extirpa el músculo esternocleidomastoideo, la piel prácticamente se pega a los planos profundos. Tipo 3, disección modificada, tipo 3 o disección funcional, es la disección que se ha hecho más frecuentemente en los últimos años. Hay otro tipo de disecciones en las cuales no se extirpan todos los grupos ganglionares, sino solamente algunos de ellos. Se llaman disecciones selectivas. Por ejemplo, supraomoioidea, se llama la disección
de los grupos ganglionares submentoniano, submaxilar, el 2 y el 3, o sea, se disecan los grupos 1, 2 y 3 solamente. La disección selectiva tipo lateral, en la cual se hace la extirpación de los grupos ganglionares 2, 3 y 4, todo lo que es a lo largo del músculo esternocleidomastoideo. Además, se extirpa el grupo 5, los grupos 2, 3, 4 y 5, es lo que se llama la disección posterolateral. Otra disección de tipo compartimiento anterior. Solamente se hace la limpieza, la disección del grupo 6, o sea, del compartimento anterior. Nada más. Esas son las selectivas. Y hay otro tipo de disección que se llama disección radical ampliada. La disección radical del cuello ampliada es como la disección radical del cuello, pero además se extirpa otros tejidos. La disección radical del cuello extirpa los grupos ganglionares del 1 al 5 y además incluyendo la vena yugular interna, el nervio espinal, el músculo esternocleidomastoideo. Se reseca algo más, que puede ser, por ejemplo, un fragmento de piel, un borde de hueso o parte de músculos, es decir, algo más ampliada, muy radical. Vamos a ver en forma más... Este es un dibujo de cómo queda un cuello después de una decisión radical del cuello. Un vaciamiento, como decía. Se ha extirpado. Acá está el cortado del músculo esternocleidomastoideo, acá está el muñón de la yugular y también se ha cortado el nervio espinal. Además del tejido celular ganglionar de los grupos ganglionares del 1 hasta el 5. En cambio, la modificada, vean la diferencia es un dibujo, pero se nota la diferencia. Especialmente el músculo esternocleidomastoideo, la vena yugular está en su sitio, el nervio está en su sitio, pero se han resecado los niveles ganglionares del 1 al 5. Se respetan estos elementos, entonces se preserva la función motora del nervio espinal, la función de drenaje sanguíneo de la yugular interna y la movilidad y también la estética del músculo esternocleidomastoideo. Radical y modificada. Esta es la que se ha empezado a hacer y los resultados son buenos. Si solamente se extirpan algunos grupos, son las selectivas. La disección supramoioidea extirpa niveles 1, 2 y 3. Este tipo de disección tiene una indicación específica, que ya la hemos mencionado en clase teórica de cavidad oral. Pacientes que tienen un carcinoma de cavidad oral y tienen una clasificación TNM con N0, quiere decir que no se han detectado ganglios ni palpando ni a la ecografía. Sin embargo, como hay riesgo de que haya enfermedad ganglionar oculta, se recomienda hacer una disección suprahomoioidea. También se le llama a esta disección profiláctica, porque puede haber enfermedad oculta. Entonces se hace la disección del cuello suprahomoioidea del lado afectado, por supuesto. Si en el transcurso de la disección el cirujano encuentra un ganglio sospechoso por su tamaño, por su forma, por su consistencia, puede decir, bueno, acá se nos ha escapado un ganglio, parece que sí hay un ganglio que puede ser metastásico. Lo que hay que hacer ahí, uno extirpa ese ganglio y se envía al laboratorio de patología para su examen inmediato por congelación. Esa técnica que tienen en patología. Entonces, lo ponen en el criostato, revisan las láminas y el patólogo debe contestar. Mientras tanto, en sala de operaciones están esperando los cirujanos.
Si el patólogo dice que el ganglio está comprometido por la neoplasia maligna, dice ganglio positivo para carcinoma, ajá, entonces ya no es un caso N0, ya sería N positivo. Ya no está indicado hacer solamente disección supramucoidea. Se completa la disección a los grupos 4 y 5, es decir, sería una disección modificada, completa, ya no sería selectiva. Si el patólogo nos dice el ganglio es negativo para neoplasia, el ganglio es inflamatorio, reactivo, otra terminología, pero no es neoplásico, entonces mejor termina la cirugía con la disección suprahomoioidea nada más. Sutura la piel y termina la operación. Otra disección selectiva, lateral, disección lateral de cuello. Esto tiene una indicación similar, pero se refiere a tumores que están en orofaringe, hipofaringe, laringe, tráquea a veces. Es decir, tumores en la línea media. No se palpan ganglios, pero hay riesgo de que haya ganglios linfáticos. Entonces se pone, es un N0. Como uno no sabe si a qué lado puede haber ido la metástasis, sería la disección selectiva lateral, bilateral, de los dos lados. Y cuando se amplía al grupo 5, ya sería la disección posterolateral de cuello. En caso de generalmente sarcoma, lesiones de la parte posterior, se hace una selectiva posterolateral para asegurar la erradicación de la enfermedad. El hecho quirúrgico, este es del libro de Testuy, Anatomía, acá los escalenos, los plexos cervicales y braquial. Hasta ahí nomás es la disección. Bueno, y otra selectiva, la selectiva anterior de cuello, es el compartimento anterior del cuello. Grupo 6. Todo el tejido ganglionar de esta zona, como ya saben, ¿no? Dioides por arriba, escotador paternal y a ambos lados, ambas carótidas. Aquí está el compartimento anterior del cuello y la disección de este compartimento se llama así, disección selectiva anterior del cuello. Se emplea en algunos casos de tiroides, también de hipofaringe, de tráquea. Esto ya lo vimos. Este dato importante que el labio inferior drena los linfáticos a ambos lados, no solamente al mismo lado. Una tomografía nos sirve de ayuda diagnóstica para ver la resecabilidad y la extensión de las metástasis. Un dato que deben saber es si hay un tumor como este que está desviando la vía aérea a un lado, es muy probable que sea de tiroides. Aquí está el tumor y aquí hay una gran metástasis que está llegando al plano prevertebral casi. Bueno, la técnica es simplemente la clásica de cuello, una incisión de varios tipos, por ejemplo la de McPhee, que son dos paralelas que tienen la ventaja de que cosméticamente son buenas porque las incisiones horizontales son más disimuladas que las verticales o oblicuas, pero tienen la desventaja que hay que estar levantando este colgajo hacia arriba para disecar y hacia abajo para seguir la disección. Se hace la incisión en piel y en plano subcutáneo hasta el platisma. El platisma se secciona y por debajo del platisma es que se desarrollan los colgajos cutáneos para acceder al cuello. Otra incisión, por ejemplo, esta que puede ser en J, en L, en palo de hockey también le dicen. Por ejemplo, en el caso de un tumor de tiroides con metástasis ganglionar linfática al mismo lado, hay que hacer tiroidectomía, o sea, hay una sección horizontal de la incisión y disección de cuello. Igual la incisión se hace hasta el plano subplatismal
y se eleva los colgados. Hay que hacer una gran exposición para hacer la disección correspondiente y la tiroidectomía. En disección modificada de cuello, queremos respetar la vena yugular. La disección modificada es más laboriosa, más delicada, toma más tiempo que una disección radical de cuello. Porque hay que tener cuidado acá, por ejemplo, con el bisturí, liberando las fascias y todo el tejido que alberga a los ganglios linfáticos, pero manteniendo la vena íntegra. Hay que pelar prácticamente con cuidado, no lesionar la yugular interna que sangra bastante. Separando con los perros el músculo esternocleidomastoideo, se está separando, y aquí abajo está la disección de cuello, todos los ganglios y grasa que lo albergan. Acá también se ha separado la vena, o sea, vamos a respetar o dejar en su sitio al músculo y a la vena, y el nervio también, por supuesto. Acá no puede. O sea, requiere una meticulosa disección. Y aquí está el espécimen, un solo bloque. Sí, ya se dijo, es la resección en bloque de todos los ganglios de los grupos afectados. No es por partes. Terminada la disección de cuello, hay que hacer una hemostasia muy cuidadosa. Vean cómo está acá el músculo, peladito porque se ha resecado la aponeurosis. Ya se ve la carótida. Este polvito es un polvo hemostático. Hay que revisar que no haya puntos sangrantes y también que no haya puntos de linforragia. No debe haber ni hemorragia ni linforragia, hay que ligar, cauterizar. Se puede pasar 1 hora más de cirugía haciendo la revisión y la hemostasia. Y después hacer una sutura también meticulosa en 2 planos, por lo menos, para que sea un sellado hermético y se pueda colocar este tipo de drenaje, que es el drenaje de succión continua, que es el drenaje tubular. Generalmente ponemos 2. Vean que hay otro tipo de incisión. Este drenaje puede ir conectado al sistema portátil que deben haber visto en algunos pacientes. Este tamborcito que tiene un resorte se aplasta y se expulsa el aire y después se tapa para que el resorte mantenga el vacío interno y está conectado al tren de succión que va al paciente. Y aquí se va a recibir el drenaje que debe ser medido cada día. Se llena y entonces en la mañana el personal abre el sistema, lo evacúa y mide cuánto hay. Y uno debe fijarse en la calidad también, en el aspecto, qué es lo que está drenando. Sangre, suero, linfa, y la cantidad puede empezar en 100, 120 centímetros cúbicos y debe ir bajando cada día. Cuando llega a ser 30 o 20 cc, ya se puede pensar en retirar el sistema y colocarle un simple dren de Penrose. Esto puede ser en 3 a 5 días. O sea, lo evacúan todo y lo tapan nuevamente aplastando para que se evacúe el aire y continúa la succión. Ese es el sistema de drenaje. Y bien, acá hay un caso de una gran metástasis cervical que lo hace casi irresecable cuando hay compromiso de los vasos importantes del cuello. Esto es de un primario de Carrillo que ha perforado la piel. Y un término que quiero que recuerden, que es el de cuello congelado, que a veces hemos visto. La pregunta es, ¿qué grupos ganglionares están comprometidos? Y si se fijan en dónde hay bultos, son prácticamente todos los grupos. Además, tiene un tubo de traqueotomía, tiene un problema en vía aérea. Tenemos grupos 1A, 1B, 2, 3, 4, 5. No solamente eso, también la piel, y lo que observan acá, esta característica de color rojizo, ese aspecto como rígido, acartonado, esto es una piel que está comprometida por neoplasia. Pero es evidente si ven acá una úlcera, otro nódulo que
ulcerado, acá también una gran úlcera. O sea, acá están comprometidos todos los niveles ganglionares, incluyendo la piel. Es un caso irresecable. El término de cuello congelado quiere decir que no se puede diferenciar elementos anatómicos. Todo es una masa fija que no se moviliza, no hay nada móvil. Así le dicen. Esto lamentablemente es un caso que ya no se puede operar. Bien. Y finalmente, esta es la forma en que un espécimen debe enviarse a patología. No como en otra imagen sin ninguna marca. O sea, hay que ponerle marcas o señales con números. Puede ser así a mano, como se ha hecho acá, no se le cose. Grupo 2, grupo 3, grupo 4 y grupo 5. De tal forma que el patólogo sepa qué es lo que está revisando. Y cuando da su informe, debe informar grupo por grupo, es decir, cuántos grupos ha encontrado en el nivel 2, por ejemplo. ¿Cuántos en el nivel 3, en el nivel 4, etcétera? Aquí está mi puntero. Si diseca, por ejemplo, el grupo 3 y encuentra 10 ganglios, los diseca todos y los examina y 3 de esos ganglios tienen carcinoma. Entonces diría, ganglio positivo para carcinoma, 3 sobre 10. Si diseca el grupo 2 y no encuentra ganglios acá, puede decir ganglios 0 sobre 0. Esa es la forma en que va diciendo grupo por grupo y al final decir de todos los grupos examinados cuántos son positivos de un total de cuántos ganglios. Es un número quebrado, ¿no? Positivo sobre el total. Así informa el patólogo. Esta es una disección de los grupos 2, 3, 4 y 5. Entonces, ¿qué tipo de disección es? Es una posterolateral. La disección de cuello es una parte del tratamiento del cáncer de cabeza y cuello que viene a ser parte muy importante en algunos casos especiales, como por ejemplo en cavidad oral. Casi siempre se hace disección de cuello, la profiláctica o una modificada. La disección radical del cuello es una operación que pocas veces se hace actualmente, pero sí se hace. Cuando es un tumor que, por ejemplo, el tumor ha sobrepasado el límite del ganglio, es decir, el ganglio no solamente está agrandado, sino la cápsula se ha perforado y el tumor se ha expandido al tejido blando del cuello. No hay límites precisos. Esa puede ser una indicación para disección radical del cuello. Pocas veces se hace felizmente. La más frecuente, diría yo, es la disección modificada de cuello. Y nuevamente repito, tumores que están por debajo de la clavícula y que dan metástasis al cuello, ahí no hacemos disección de cuello. Tumores que están en el área de cabeza y cuello y dan metástasis al cuello, ahí sí se hace disección de cuello, como se puede hacer. Bien, ¿alguna pregunta quieren hacer? Juan Pablo. Repite la pregunta, por favor, no te escuché bien. El nombre es disección de cuello. No, te refieres al DREN. Eso es un drenaje de succión continua o drenaje por aspiración. Así es, drenaje, aspiración. Es el sistema de drenaje que se emplea y que se emplea en muchas cirugías, generalmente las que tienen un campo quirúrgico grande, amplio. Es el sistema, succión. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta desean hacer?
Bueno, entonces muchas gracias por su asistencia a los 3, 5, 6, 7. Como son 7 nomás. Del total de 19, menos la mitad. El día, yo creo que el lunes van a tener clase teórica con el Torpino. El día jueves tenemos reunión de práctica en la mañana. Y el día sábado, examen. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Sí, gracias. El examen va a ser 20 preguntas. 20 preguntas de respuesta de elección múltiple. Y el mismo día que se dé el examen, inmediatamente que termina el último, vamos a hacer una revisión de todas las preguntas con sus respuestas. Y ahí terminamos. ¿Ok? Muy bien. Gracias nuevamente. Que tengan. A ver, ¿alguien levantó la mano? Josefa, Belén. Sí, doctor, una consulta. Había mencionado que tenía tumores de otro lado que habían hecho metástasis a cabeza y cuello. Ahí ya no se hace disección, ¿verdad? Perdón, disculpe, parece que hay un problema con tu sonido. No te escucho bien. Algo me dice de disección de cuello. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? No se escucha bien. Había mencionado que, o sea, Ya. si habían tumores de otro lado que hacían metástasis a cabeza y cuello, ahí ya no se hace la disección, ¿verdad? No dije de otro lado. Me refería a tumores primarios que están debajo de las clavículas. Esa es la pregunta. A ver, Sí. que quede bien claro. ¿Está bien? ¿Se entiende o hay alguna duda? ¿Cómo? ¿Sí? El drenaje de aspiración, todo lo que se vaya acumulando debajo del colgajo de piel que se ha hecho, puede acumularse sangre, puede acumularse linfa, puede acumularse secreción serosa. Todo eso no debe quedar en el cuello, debe evacuarse. Y la mejor manera es mediante la succión, la aspiración, porque un dren de Penrose o dos solamente por gravedad a veces no es suficiente. En cambio, con la succión continua sí. ¿Y por qué es importante? Porque se pueden acumular volúmenes grandes, más de 100 centímetros, más de 150 veces. Y ya que lo mencionan, es importante notar qué es lo que está drenando. Si ven que sale sangre y sigue saliendo sangre y sigue saliendo sangre, quiere decir que está sangrando. Entonces hay que revisar, hay que hacer hemostasia. Algún vasito se ha soltado. Igualmente, si ven que es un líquido blanquecino que después se pone como lechoso, eso puede ser linfa. Igual, la linforragia es peligrosa, igual que la hemorragia. Puede ser necesario abrir nuevamente en sala de operaciones y revisar y hacer coagulación o ligadura de los linfáticos que están drenando. Ese drenaje debe ir disminuyendo. Cuando se mantiene en 100, 100, 100, 100 todos los días, hay que ver por qué, a qué se debe. Muy bien, ¿algo más? Muy bien. Gracias a ustedes. Que tengan buen fin de semana.